Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio seguir con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien mis amados hermanos, hoy vamos a ver el repaso número 2 del 2020, ¿cierto? Algunos principios y conceptos importantes que vimos y analizamos en el 2020 a profundidad, pero que en este momento es bueno recordarlos para lo que sigue, amén, porque va a ser una base importante o es una base importante para todo lo que de aquí en adelante continúa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, muy bien. Entonces vamos para comenzar. Entonces recordemos, mis amados hermanos, que hay un imperio de muerte, ¿cierto? Donde está el diablo y sus ángeles y que tomaron control de la humanidad por medio del pecado. Estas personas que están espiritualmente apartadas de Dios están en lo que nosotros conocemos como la ciudad de la destrucción. ¿Por qué? Porque su fin es el infierno. Amén. Es una ciudad cuyo objetivo es la destrucción. Amén. Va a ser destruida porque la paga del pecado es muerte. Pero como vimos, Dios en su inmensa misericordia, mis amados hermanos, mandó su único Hijo para abrirnos un nuevo camino y darnos esperanza. Pero ¿por qué estas personas que están apartadas espiritualmente de Dios están subyugadas bajo este imperio de muerte? Por causa del pecado. Dice en Romanos capítulo 5, el versículo 12, dice que por medio del pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por medio de algo que nosotros vimos que se llama naturaleza carnal. Amén. Esta naturaleza carnal, mis amados hermanos, ¿qué significa? ¿Por qué le llama naturaleza? Porque ahora hace parte de nuestros genes, hace parte de nosotros mismos, de nuestra carne. Amén. Como leímos en Romanos capítulo 7, el mismo apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta naturaleza carnal consiste en todo lo que nosotros conocimos como concupiscencias. Amén. Entonces, ¿qué son las concupiscencias? Sabemos que son deseos y pasiones que están en contra de Dios, cuyo objetivo es llevarnos ¿a dónde? Al pecado. Esa es la naturaleza carnal que está en nosotros. Amén. Y esta naturaleza carnal, ¿sí? Se concibe, por decirlo así, o se incuba en lo que nosotros conocemos como el corazón. El corazón es la incubadora espiritual donde nosotros podemos gestar tanto la maldad como el bien también, ¿cierto? Porque la Biblia dice, por eso la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, pero como vimos, también puede manar la muerte. Amén. ¿Por qué puede emanar la muerte? Porque recordemos que en Mateo dice claramente que del corazón salen los homicidios, las borracheras, los malos pensamientos, etc. Amén. Entonces, básicamente, aquí es en el corazón del hombre, es donde nosotros concebimos, por decirlo así, o gestamos. Puede que gestamos tanto el bien como el mal. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para entender esto, vamos a recordar que este pecado funciona básicamente, vimos tres facetas. Uno, el deseo, ¿cierto? Vimos la acción. Este deseo nos lleva a una acción y esta acción nos lleva a unas consecuencias. Y esta acción nos lleva a unas consecuencias. ¿Amén? Bueno, no me cabe ahí, pero los hermanos comprenden. Entonces, mis amados hermanos, estas tres facetas son muy importantes porque vamos a ver que es justamente cómo actúa el pecado en nosotros. Amén. Este proceso de deseo comienza con un deleite temporal, porque el pecado nunca llega con cachos y cola. El pecado llega, dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, este pecado es una mentira y trae un deleite temporal. Amén. Y este deleite temporal, mis amados hermanos, este deleite temporal es la etapa que vamos a ver, que es donde el pecado es un huevo. La Biblia dice, como leímos en Isaías 55, son huevos de áspides.
Amén. ¿Qué es un áspid? Una serpiente venenosa. Y sabemos que la serpiente antigua, ¿sí?, es Satanás, según Apocalipsis. Entonces, por eso, un huevo de áspid, ¿qué es? Es aquella semilla satánica, ¿sí?, que este imperio de muerte, ¿sí?, pone en ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque es la incubadora, espiritualmente hablando. Aquí es donde podemos concebir, como decíamos, el bien o el mal, ¿sí? De aquí sale la maldad o sale la bondad de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este es la primera etapa del pecado. Amén. Este deseo nos va a llevar a una acción. ¿En qué consiste esa acción? Esa acción consiste en satisfacer el deseo carnal. Amén. Y esta etapa, donde nosotros entramos en la acción, es justamente donde pasa de huevo y nace aquel engendro. Amén. Aquí es donde nace el engendro. Es decir, una vez que se termina el deleite carnal y el hombre satisface ese deseo, de este huevo va a salir un engendro satánico, un engendro de muerte. Amén. Y vamos a ver claramente que cuando el hombre satisface esos deseos y nace estos engendros, entonces es cuando llegan las consecuencias, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Amén. Y esta muerte, hermanos, se traduce en yugos, cadenas, ligaduras. Sí, vamos a poner aquí. Ligaduras. Tristeza. Angustia. Angustia, dolor, etcétera, entre muchos otros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estas son las tres etapas del pecado que vimos. ¿Por qué? Porque así lo importante de esto es poder entender y conocer este mundo espiritual y cómo funciona. Amén. Entonces mirábamos claramente que este imperio de muerte, ¿sí?, que habita exteriormente a nosotros, ahora, por decirlo así, ahora también actúa en nuestro interior. ¿Por medio de qué? De esta naturaleza carnal. Amén. Que son aquellos deseos y pasiones que la Biblia llama concupiscencias y que actúan en nuestro interior. Esto es lo que se conoce como el pecado vivo. Amén. ¿Por qué es el pecado vivo, mis amados hermanos? Porque este pecado vivo se manifiesta a través de las obras de la carne. Vamos a poner un ejemplo, mis amados hermanos. Vamos a suponer que este corazón le corresponde a Pepe. Bueno, pongamos... vamos a poner aquí, vamos a suponer que este individuo se llama Pepe. Amén. Y Pepe tiene este proceso de iniquidad concibiéndose y gestándose en su corazón. Entonces vamos a ponerle un nombre a este individuo, vamos a ponerle droga. Entonces la droga no llega con cachos y cola. La droga comienza con una mentira, ¿cierto? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo nunca llega mostrándote que la paga del pecado es su muerte. No, al contrario. Como hizo con Adán y Eva, por medio de la tentación, por medio de la concupiscencia, engaña los sentimientos del hombre, ¿sí? Y el hombre permite por voluntad propia concebir y gestar estos huevos de iniquidad. Entonces la droga comienza como un estado de deleite temporal, pero una vez que este bicho nace, ¿sí?, por medio de la acción, cuando el individuo comienza a satisfacer ese deseo de droga, este bicho nace y ahora la droga toma control del individuo, ¿sí? Aquí es donde el individuo se ve violentado, es decir, pierde su capacidad, digámoslo así, su libre albedrío, ¿sí? Su personalidad comienza a cambiar, todo comienza a variar. ¿Por qué? Porque ahora este demonio que está dentro de él es el que empieza a dominar, ¿sí?, su corazón. Entonces, quiero mostrarlo bíblicamente, mis amados hermanos, para que lo miremos. Y vamos a ver
la parte técnica y después un ejemplo práctico para que todo lo veamos. Amén. Entonces quiero invitarlos a Santiago capítulo 1. Esto lo vimos en el 2020. No voy a tocar muchos textos porque, como ya sabemos, esto es un repaso. Amén. Pero el objetivo es entender esto. Amén. Entonces, en Santiago capítulo 1, el versículo 13, vemos claramente, mis amados hermanos, que Dios no tienta a nadie, pero vemos cómo actúa el pecado en nosotros. Cuando hablo del pecado en nosotros, ¿a qué me refiero? De este proceso de iniquidad. Entonces vamos a mirar el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que Dios nunca te va a impulsar al pecado. No puedes decir que Dios te impulsó a pecar, porque Él nunca lo hace. Amén. Miren el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Aquellos deseos y pasiones carnales que nos impulsan y nos llevan cautivos ¿a qué? Al pecado. Amén. Y este pecado, esa concupiscencia es este deseo que nos lleva a una acción y que esa acción nos llevará a una consecuencia. Amén. Entonces, vemos en el versículo 14, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido, recuerden que concebir es lo que hace una madre, es decir, esa concupiscencia se concibe, se gesta. Amén. Después de que ha concebido, da a luz ¿a qué? Al pecado. Entonces, ¿cuándo se concibe? Cuando el hombre lleva este deseo a la acción. Amén. Por eso dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, llevándolo a cabo, da a luz a la muerte. Entonces, esta muerte, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, no solamente es una muerte física, porque puede llegar a una muerte física. También se refiere a todo lo que trae la muerte, dolor, angustia, tristeza, desesperación, depresión, etc. Amén. Entonces, de esa manera, esta circunstancia carnal en la que el hombre pierde la voluntad de sí mismo, porque ahora el que toma la voluntad del individuo es este demonio. Porque cuando este demonio decide, ¿sí?, y le ordena a Pepe consumir droga, Pepe tiene que hacer lo que sea, pero tiene que consumir, porque ahora él es esclavo del pecado. Por eso en San Juan dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este pecado? Cuando ya este demonio toma control, Pepe pasa a ser un esclavo de esa pasión y deseo que va en contra de Dios. Amén. Entonces, por esto, los demonios no andan solos, ¿sí? Andan engavillados, como dicen. Entonces, este demonio de droga no solamente va a estar solito, no, va a llamar también a la mentira, llama al hurto, porque cuando le dice consuma y no tiene cómo consumir, pues le toca robar, matar, lo que sea, ¿cierto? Va a traer otros demonios como la soberbia, la ira, etc. Entonces, este corazón, espiritualmente hablando, se va a encontrar en unas circunstancias muy adversas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso, mis amados hermanos, tener mucho cuidado, porque el diablo no puede violentarnos violando nuestro libre albedrío. No, para eso nosotros tenemos que abrirle la puerta. Y el diablo primeramente nos engaña ¿con qué? Con esto. Con estos deseos que parecen algo bonito, pero no es así, ¿sí? Es como mirábamos que el pecado es como una torta de chocolate que se ve muy rica, bueno, a los que les gusta el chocolate. Y el diablo se las muestra, pero Dios te muestra que esa torta tiene veneno, pero se ve tan atractiva que es difícil rechazarla. Entonces a veces le metemos el dedo y nos comemos un pedacito, ¿cierto? Y nos parece delicioso, porque este es el deleite temporal. Pero después de haber cometido la acción y satisfacer ese deseo, llega una consecuencia. ¿Y qué pasa cuando alguien se come algo dañado? Después llegan esas consecuencias que nos pesan verdaderamente.
Amén. Entonces, de esa manera actúa el pecado. ¿Por qué? Porque una de las características de Satanás no solamente es hurtar, matar y destruir, también es padre de mentira, según la Biblia. También es acusador, ¿sí? Y es el tentador. Son 6 características que tiene el diablo muy importantes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto es muy importante cuidarnos de esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Voy a invitarlos a Lucas, mis amados hermanos. Lucas es uno de los evangelios, queda después de Marcos. Amén. Y voy a invitarlos a Lucas capítulo 8. Y quiero que miremos el endemoniado gadareno. Este fue el ejemplo que vimos en el 2020. Amén. Y quiero mostrarles que cuando este demonio toma control del individuo, en este caso de Pepe, ¿sí? Su personalidad cambia. Porque cuando entra este demonio, Pepe pierde la voluntad propia y comienza su personalidad comienza a cambiar, es decir, su manera de hablar, de pensar, de sentir, de comportarse, todo comienza a cambiar y empieza a haber un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya no es Pepe, ahora es ese ente espiritual, ¿sí? Que Pepe permitió, concibió y que ahora es el rey de su vida. Amén. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Entonces, en San Lucas capítulo 8, el versículo 26. Vemos el endemoniado gadareno. Dice el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, que estaba como endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué significa endemoniado? Que ya tenía muchos demonios adentro. Porque recuerden que estos no andan solos. Cuando viene uno, trae más. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí dice, estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Miren las circunstancias que tenía. Y no vestía ropa, ni moraba en casa. O sea, que él tenía una casa, tenía un hogar, pero el pecado lo sacó de ahí, ¿sí? Dice, sino ¿dónde moraba? En los sepulcros. Entonces le gustaba lo que era desnudez. Lo dividió de su núcleo familiar. ¿Sí? Y lo hacía buscar todo lo que tenía que ver con los muertos. Amén. Porque ¿de dónde dormía? En los sepulcros. Miren el versículo 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque la presencia de Dios atormenta porque Dios es luz y esto es tinieblas. Amén. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz acosa las tinieblas. Amén. Por eso dice en el versículo 28. Perdón, el versículo 29. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había, ¿qué? Apoderado de él. Entonces, ¿qué significa apoderado? Que tomó el control. Amén. Por eso aquí dice, hermanos, dice se había apoderado de él. Y le decía, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, ¿sí? Por el demonio en los desiertos. ¿Qué es impelido? Ordenado. Entonces, era lo que nosotros conocemos hoy en día, humanamente hablando, como un loco. Y lo amarraban, ¿cierto? Y lo ponían grillos a ver si se lo podían sujetar. Y rompía sus grillos, esas cadenas, y andaba en los desiertos. Amén. Porque era impelido por el demonio. Y miren lo que el demonio le dijo a Jesús. Miren el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión, ¿sí? Según el diccionario, es entre 5.000 y 6.000 demonios. Entonces, ¿cuántos demonios había albergado este hombre? ¿Cierto? Eran más o menos entre 5.000 y 6.000 demonios que tenía este hombre. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vuelvo a leerles el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Y qué les decían los demonios? Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Entonces, ni los demonios quieren ir al infierno, ni los mismos demonios quieren ir allá. ¿Dónde encuentran reposo? En el interior del hombre, porque en el hombre tiene vida. Amén.
pero el abismo no quieren ir al abismo. Amén. Ni siquiera los demonios. Entonces dice el versículo 32. Y había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, ¿qué hicieron los cerdos cuando sintieron toda esa cantidad de demonios? Sí, no se lo aguantaron. Los cerdos decidieron suicidarse, dicen que se mandaron al lago y se ahogaron. Mire, vuelvo a leer el versículo. Dice el versículo 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién era el único que resistía toda esa cantidad de demonios internamente? En este caso era el endemoniado gadareno. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante entenderlo. Amén. Y que lo que tengamos muy muy claro. Entonces el demonio, cuando toma control, puede modificar la personalidad, las características de un hombre. ¿Por qué? Ojo al versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre en quien habían salido los demonios. Ahora miren en qué circunstancias estaba este hombre ya libre de demonios. Sentado a los pies de Jesús. O sea, ya no estaba ni desnudo, ni estaba en los sepulcros, y no estaba atado con cadenas. No, aquí dice sentado a los pies de Jesús. Vestido, porque a Dios le gusta el vestido, ¿sí? No la desnudez. Dice, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Los hermanos pueden seguir leyendo. Por eso, este hombre tenía su hogar, tenía su casa, pero todo lo había perdido. ¿Por qué? Porque entró la muerte. Amén. Y la muerte entra a nosotros por medio de algo que se llama naturaleza carnal. Por este motivo, mis amados hermanos, todos estos demonios, nosotros no vemos los demonios, pero se manifiestan a través de los hechos de Pepe. Amén. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que está actuando en contra de la voluntad de Dios no es normal. Amén. Porque, hermanos, solo hay dos caminos, o el bien o el mal. Amén. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, las obras manifiestan los demonios que el hombre lleva adentro. ¿A través de qué? De lo que conocemos como obras de la carne. Amén. Porque esta naturaleza carnal, que son estos deseos y pasiones que están en nosotros, se manifiestan ¿en dónde? En las acciones. Amén. Y en estas acciones nosotros los podemos identificar. Amén. Quiero invitarlos a que miremos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Después de los Corintios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y aquí vemos cuáles son las obras de la carne. Amén. Obras que están impulsadas por estos bichos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren el versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, los que somos de Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder crucificar esta carne, para poder llevar digamos, decirlo así, llevar a la cruz y dejar de satisfacer estos deseos carnales, necesitamos un poder superior. Ese poder superior llegó a nosotros gracias al sacrificio de la cruz de Cristo. Porque ahí es donde entra el Evangelio de Dios. Voy a borrar aquí.
aquí es donde entra el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde justamente, mis amados hermanos, Dios toca al corazón del hombre. Y el hombre, cuando Dios toca el corazón del hombre, voy a borrar aquí para que tengamos más espacio. A ver. Y vamos a dibujar aquí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios toca el corazón del hombre, Dios toca la puerta y te pregunta si lo dejas entrar. Entonces, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, ¿sí? Esa palabra quiere entrar ¿a dónde? Aquí, al corazón, ¿sí? Porque aquí recuerden que esta es la incubadora espiritual. Amén. Aquí es donde se gesta tanto la maldad como la bondad de Dios y el bien de Dios, si el hombre lo permite. Porque Dios no viola el libre albedrío de las personas. Entonces, este hombre escucha esa voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Y el hombre tiene la libre decisión de escoger si quiere dejarlo entrar o le cierra la puerta. Si el hombre le cierra la puerta, Dios no va a tumbar la puerta. Pero si el hombre entra a la puerta, si el hombre abre la puerta, entonces Dios entra. ¿Qué pasa? Aquí cuando el hombre permite, ¿sí?, que Dios entra a su corazón, Dios despierta en él lo que vimos como el oído. Amén. ¿Qué significa el oído? Es cuando el hombre se dispone a oír y a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre escucha la palabra de Dios y dice, sí, yo quiero obedecer esa palabra, entonces Dios despierta su oído. ¿Para qué? Para darle la capacidad de recibir aquella semilla y aquella instrucción que viene de Dios. Amén. Voy a ponerles un ejemplo. Quiero invitarlos a que miremos Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Amén. El ejemplo que mirábamos en el 2020. Entonces, disculpen hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 14. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y esta es la mujer vendedora de púrpura. ¿Sí? Entonces vamos a ver que para que el hombre logre recibir la palabra de Dios, tiene que ser una obra del Espíritu. El hombre puede escuchar la palabra de Dios, pero esa palabra, mis amados hermanos, tiene que ser avivada por el Espíritu y sembrada por el Espíritu. ¿A dónde? En el corazón. Cuando Dios despierta el oído del hombre, la palabra logra entrar por medio del Espíritu. Y el Espíritu es el que siembra aquella semilla, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces miremos Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo predicar. ¿Y qué hizo el Señor? Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quién fue el que abrió su corazón? Fue Dios mismo. Para que el hombre logre recibir la semilla que es Cristo mismo en nosotros, sí, tiene que haber una obra del Espíritu. En otras palabras, mis amados hermanos, yo puedo tener esta palabra y dejarla abierta en el Salmo 91 en la sala de mi casa. Hermanos, eso no sirve de nada, porque la Biblia no sirve para ser un objeto de idolatría, ¿sí? Pero si yo cojo esa palabra y decido de corazón oír y obedecer esa palabra, Dios va a despertar mi oído espiritual para que yo logre recibir esa palabra. Y esta palabra, cuando es sembrada en mi corazón, es poder de Dios y es una palabra viva. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, no todos llegan a entender la palabra de Dios. No todos logran recibir. Entonces, ¿qué es el oído, mis amados hermanos? El oído es la capacidad de recibir la instrucción de Dios, espiritualmente hablando. Si Dios no le despierta su oído, el hombre nunca logra recibir esta instrucción de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Miren un ejemplo, mis amados hermanos. Miren un ejemplo. Miren Job capítulo 36.
¿sí? Este texto también lo vimos en el 2020. Job capítulo 36. Amén. Por eso aquí dice la palabra de Dios. Dice, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, porque ya vimos cómo está el hombre cuando está apartado de Dios. Amén. Dice, y Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Ojo al 10. Despierta, además que despierta, el oído de ellos para la corrección. No es un oído cualquiera. ¿De qué oído estamos hablando? No del físico. Va a despertar el oído espiritual. Amén. Ya lo vamos a ver más claramente. Dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, ¿qué? Por eso dice, si no oyeren, ¿por qué? Porque es la decisión del hombre. Entonces, miren un ejemplo con los fariseos. Miren Mateo capítulo 13. Mateo. Amén. Mateo capítulo 13, mis amados hermanos. En Mateo capítulo 13 vamos a ver por qué Dios les hablaba por parábolas. Capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice la Biblia? No les es dado. Entonces muchas personas 1000 personas pueden estar en una iglesia y solo 1, 2, 3, no sé, las que el Espíritu y Dios en su beneplácito así lo decidan, es la que Dios despierta el oído para verdaderamente recibir y entender la palabra de Dios. Amén. Por eso miren el versículo 13. 13 de Mateo. Amén. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, podemos tener ojos y no ver. Podemos tener oídos y no oír. Entonces, porque hay una diferencia entre el oído físico y el oído espiritual. Hay una diferencia entre el ojo físico y el ojo espiritual. Ya sabemos que el ojo, como vimos en el repaso número 1, es la lámpara del cuerpo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, no todos reciben la palabra de Dios. Hay personas que han decidido de corazón rechazar esta palabra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si el hombre no abre la puerta, Dios no entra. ¿Sí? Miren un ejemplo, mis amados hermanos. Zacarías capítulo 5. Antes de Mateo. Amén. Antes de Mateo, Zacarías capítulo 5. Y quiero mostrarles, mis amados hermanos. Amén. Disculpen, hermanos. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Disculpen, hermanos. Amén. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Estas personas, vamos a ver un ejemplo de personas que cerraron su corazón. Y cuando escucharon la palabra de Dios, en vez de disponer su corazón para oír y obedecer, lo que hicieron fue cerrar su corazón. Amén. A esa palabra de Dios. Por eso aquí dice en el capítulo 7, el versículo 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así es la soberbia del hombre. Ojo al versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay personas que tapan sus oídos. Entonces pueden escuchar la palabra de Dios, pero esa palabra no la reciben. Pero el hombre que se dispone verdaderamente como la mujer vendedora de púrpura,
ella Dios despierta su oído y ella permite que el Espíritu Santo entre y siembre aquella semilla en su corazón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Amén. Entonces, esta semilla, mis amados hermanos, ¿qué vimos en el 2020? Esta semilla que tiene un resplandor, que es la gloria de Dios, como ya vimos, ¿sí? Esta semilla es la semilla de fe que está en nosotros, que como vimos es el fundamento de amor que Dios sembró por medio de su Espíritu en nuestro interior. Amén. Y este fundamento de amor, ¿sí? Esta semilla de fe es la palabra de Dios. Que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Que como vimos en el repaso número 1, es el Espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces, cuando el hombre decide de corazón oír y obedecer la palabra de Dios, Dios despierta su oído y el Espíritu Santo entra y siembra aquella semilla, que es el fundamento de amor, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu de Cristo y ese es el mismo Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es por medio del cual somos considerados hijos de Dios. Amén. Eso lo vimos en el repaso número 1. Amén. Sin embargo, miremos Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4. Siempre es bueno ser centrobíblicos y siempre es bueno, hermanos, buscar la palabra de Dios para evitar los conceptos humanos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí en Gálatas capítulo 4, el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Envía a dónde? A vuestros corazones. ¿Y quién lo envió? Dios. O sea que el Padre es el que da la orden. Y el que 1000 personas pueden estar escuchando la palabra de Dios. Y el Padre es el que dice a ese, revélele la palabra. A ese no. Como lo hizo con los fariseos. Amén. Por eso aquí dice, hermanos, en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, envió el Espíritu de Cristo. Amén. Miren el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso es algo impresionante. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso, el que no tenga este Espíritu en su corazón, es decir, el que no tenga las arras del Espíritu Santo, no es considerado hijo, por lo tanto no pertenece a Dios. Miren Romanos capítulo 8, versículo 9, ahí atrasito. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo a lo que sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él. Entonces, en el creyente, mis amados hermanos, el creyente, el único que está dispuesto a verdaderamente pasar por un genuino arrepentimiento, es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿quién tiene el Espíritu? Al que Dios despertó su oído para escuchar instrucción, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa el oído? ¿Cuándo Dios despierta el oído? Cuando el hombre, voy a escribirlo aquí, cuando el hombre dispone su corazón. Amén. Cuando dispone su corazón. ¿Para qué? Para obedecer para oír y obedecer
la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios abre el oído, cuando el hombre dispone su corazón para oír y obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre dispone verdaderamente su corazón, el hombre logra despertar su oído y recibir. Entonces, cuando Dios despierta el oído, ¿qué significa? Todo esto, ¿qué significa? La capacidad. Así, perdón, se me está acabando como la tinta. Capacidad. La capacidad de recibir. ¿Qué? La palabra de Dios. No todos la reciben. Por eso San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este recibir no es de cualquiera. Como vimos, hay personas que cierran su corazón y Dios no entra. Amén. Pero los que logran recibir, estos son hijos de Dios. Por eso, miren hermanos, Hechos capítulo 2. Voy a invitar después de San Juan. Amén. En Hechos capítulo 2, que fue cuando la predicación de Pedro, que era ya un hombre lleno del Espíritu, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 41. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron ¿qué? Su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los que recibieron ¿qué? Su palabra. Los que decidieron de corazón oír y obedecer la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Al cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Del espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo, que son estas arras que fueron sembradas por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto lo vimos más a profundidad en el 2020. Amén. Sin embargo, es importante entenderlo y comprender, mis amados hermanos, este proceso, porque así es que funciona este mundo espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el objetivo de esta semilla y de este fundamento es crecer. Amén. Y como vimos, voy a borrar aquí. Y como vimos, hermanos, ¿por qué esto, mis amados hermanos? Porque era la única manera para que Dios nos pudiera librar de este imperio de muerte. Amén. Porque Dios ya no nos, digámoslo así, no nos servía una ayuda externa. Tenía que la ayuda ser, Dios tenía que ayudarnos desde adentro. Amén. ¿Y cómo nos ayuda? Él mismo en nosotros, ¿sí? Nos da la victoria. Por eso dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a medida que el hombre va edificando y va creciendo y va subiendo en gloria, esta luz crece. Y cuando la luz crece, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Sí? Se eliminan. Estos bichos, a medida que el hombre se perfecciona en el espíritu, ¿qué pasa con estos bichos? Se eliminan. Amén. Entonces, ese es el objetivo. Por eso mirábamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y su estatura es una estatura, digámoslo así, dice la Biblia que el discípulo no puede ser mayor a su maestro, pero el que se perfecciona será como su maestro. Nuestro objetivo es llegar a la plenitud de Cristo. Y en este mundo espiritual, nuestras estaturas en Cristo se parten en 3 facetas, básicamente. Vamos a poner aquí 3 facetas. Amén. Cuando nosotros, vamos a poner aquí, está la primera, la segunda, y aquí pongamos la tercera. Amén. En estas 3 facetas, ¿cuáles son? La del niño, el joven, espiritualmente hablando, y el anciano. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿con respecto a quién? A Cristo.
¿Cuál es el objetivo de todo creyente? ¿Quedarse niño? No. El objetivo es llegar a la plenitud de aquel varón perfecto. ¿Cómo llegamos a eso? Por medio del crecimiento, de la edificación. Amén. Entonces mirábamos, mis amados hermanos, que recordemos que este es Pepe, ¿cierto? Que Pepe nació de nuevo y comenzó a crecer en el espíritu. Amén. Pero vemos que en el corazón de Pepe hay dos naturalezas. Ahí está la naturaleza de luz, que es Cristo mismo, y está la naturaleza de muerte, que es su naturaleza carnal. Amén. Entonces las tinieblas y la luz pelean en su corazón. Amén. Por lo tanto, el niño en Cristo, ¿sí? Una de las características del niño en Cristo, voy a ponerlas acá, es que sigue siendo carnal. Vamos a recordarlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Amén. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y por eso el niño no difiere mucho del esclavo, porque una persona recién recibe a Cristo, comienza una guerra. Y esa guerra debe ganarla. Amén. ¿Cómo? Tiene que llevar esta carne a la cruz. Es decir, por medio de la edificación de su hombre espiritual, de la misma presencia de Dios en él, tiene que ir venciendo las obras de la carne. Amén. Tiene que ir venciendo todas esas tendencias, pasiones que los llevan cautivo al pecado. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 3, mirábamos que el apóstol muestra las características de un niño en Cristo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿quién? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿quién es un niño en Cristo? Aquel que es inexperto en la palabra de Dios. Es decir, amén. Inexperto en la palabra de Dios. Un niño en Cristo, mis amados hermanos. Bueno, hay muchas características, ¿no? Hay muchas características que realmente identifican a un niño en Cristo, mis amados hermanos. Pero así como para entenderlo, mis amados hermanos, un niño en Cristo es inexperto, es ignorante, es emocional, ¿sí? Es emocional. Un niño en Cristo no se le pueden dar responsabilidades de peso. Por eso la Biblia dice que para ser obispo, es decir, para llegar a grados de anciano, no puede ser un neófito. Amén. ¿Por qué no puede ser un neófito? ¿Quién es un neófito? El nuevito, el que hasta ahora está iniciando. Amén. Entonces un niño en Cristo todavía sigue teniendo pasiones y deseos que pelean en su interior. Amén. ¿Qué debe hacer el niño? Crecer. ¿Cómo crece, mis amados hermanos? Para poder vencer y llevar a la cruz todas estas pasiones, tiene que crecer en el hombre interior por su espíritu. Es decir, tiene que crecer en esta semilla. Amén. ¿Cómo crece en la semilla? Voy a borrar aquí. ¿Cómo crece en esa semilla? Ya los hermanos entendieron aquí qué significa el oído. Amén. Entonces, ¿cómo crece en esta semilla? El hombre crece en esa semilla por medio de lo que conocemos como la fe. Amén. Y para poder crecer en la fe, había un círculo importante que habíamos visto, que consta del oír atentamente. Amén. Consta del oír atentamente, del guardar y del poner por obra la palabra de Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, es lo que conocemos como la fe viva. Y este círculo, mis amados hermanos, es el círculo del amor. Cuando el hombre realmente ama a Dios, el hombre oye atentamente, guarda y pone por obra ¿qué? Su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque la palabra es el fundamento, es la base de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué oímos atentamente? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos guardar?
es decir, cuidar y poner por obra con el temor de Dios. ¿Qué es lo que debemos guardar? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos poner por obra? La palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, esto le llamábamos nosotros el círculo del amor. ¿Por qué? Porque vemos textos muy importantes, como vimos en San Juan, que dice que el que guarda mis mandamientos, ese es el que verdaderamente me ama. O sea, Dios no toma el amor como algo subjetivo. Amén. No, dice la Biblia que el que guarda sus mandamientos es el que verdaderamente lo ama. ¿Y cómo podemos guardar sus mandamientos si no hemos oído? Por eso dice la Biblia, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Amén. Y la Biblia en Primera de Juan, sí, capítulo 2, versículo 3. Si quieren leámoslo, mis amados hermanos. La Biblia en Primera de Juan, vemos claramente que si el hombre no aplica la palabra de Dios en su vida, el tal amor, ¿sí? O el tal amor de ese hombre es mentira. Por eso en Primera de Juan, amén, después de Santiago, Primera de Juan capítulo 2, el versículo 3, dice así la palabra de Dios, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ojo al versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser iguales a Cristo. Llegar a la plenitud de ese varón perfecto. ¿A la unidad de qué? De la fe. Amén. Al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el amor de Dios no es algo subjetivo. No, el amor de Dios, como mirábamos en Deuteronomio 28:1, es el oír, el guardar y el poner por obra su palabra. Por lo tanto, la base de todo, ¿sí? ¿Cuál es? Esta. Por eso este es el fundamento, por eso esto es la semilla. Amén. Y la palabra de Dios es tan importante que es lo que muchos gobiernos, muchos, es lo que ese imperio de las tinieblas quiere tergiversar, quiere destruir, quiere confundir con ella. Amén. Pero Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, dice la Biblia. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, para poder llegar a una fe viva, necesitamos oír, guardar y poner por obra, ¿qué? Su palabra. Cuando el hombre se sale de este círculo, se sale de algo muy importante. ¿Y qué es? El amor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, la fe no son obras, pero una fe viva, una fe verdadera, su fruto son obras. La Biblia dice que una fe sin obras es muerta. Amén. Por lo tanto, no podemos separar las obras de la fe, porque van unidas. Amén. Entonces, ¿cómo van unidas? Por el oír, por el guardar y por el poner por obra. Entonces, mis amados hermanos, por esto es muy importante entender esto, porque conforme a lo que vamos a ver, mis amados hermanos, vamos a ver que es importante que el hombre logre crecer. Voy a borrar aquí. Y salga de esta estatura de niño. La persona que se queda, por decir algo, este niño comienza a crecer y va subiendo en niveles de gloria, ¿sí? Por eso la Biblia dice de gloria en gloria hasta su misma imagen. Amén. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el hombre peca? Agrede su hombre espiritual. Entonces cae, como vimos en el repaso número 1. Amén. Entonces, este nivel de gloria que había llegado desaparece y cae. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso muchas veces hay hermanos que duran 40 años en el Evangelio, pero no salen de este nivel. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para poder vencer y para poder crecer en el Espíritu, el hombre se tiene que perfeccionar en esto. En el oír, guardar y poner por obra su palabra. De esa manera, el amor va a mover esta fe viva. Amén. ¿Y por qué pongo el amor como primero? Porque el amor es el motor de todo. Y es lo más principal en el Evangelio. Amén. Porque hasta la fe se acabará, dice la Biblia. Pero el amor nunca dejará de ser.
Entonces, por eso dice en Gálatas que esa gran fe que es movida ¿por qué? Por el amor. Es decir, el amor es el motor de todo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para lograr esta fe viva, esta fe de verdad, necesitamos entender esto y tenerlo muy, muy claro. Un hombre que viva en pecado, que no le interese la santidad de Dios y que en sus hechos no haya temor de Dios, es mentiroso. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque no vive en este círculo. ¿Sí? Es decir, voy a borrar aquí. Para que lo entendamos bien. Es decir, cuando el hombre nace de nuevo, ya sabemos que entra en ese camino nuevo y vivo. Sí, que es su propio cuerpo. Y el hombre debe seguir ese camino. Este camino es el camino de la obediencia. Obediencia a sus mandamientos. Amén. Pero cuando el hombre comienza a trastabillar, comienza a zigzaguear. ¿Cuál es el punto? Que cuando el hombre se sale del camino, es decir, traspasa los linderos, es decir, traspasa los mandamientos de Dios, entonces este hombre se desvía de la fe y termina por fuera. Esto es un claro desvío de la fe de Dios. Y muchos se desviaron de la fe. ¿Qué es desviarse de la fe? No mantenerse en el fundamento clave, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos oír? La palabra. ¿Qué es lo que debemos guardar? La palabra. ¿Qué es lo que debemos poner por obra? La palabra. Amén. Y esto se considera una fe viva. Por eso cuando hablamos de qué es fe, no podemos solamente ir a Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la fe va mucho más allá. La fe, mis amados hermanos, por decirlo así, la fe es la firmeza del cristiano. Vamos a escribirlo por aquí. Amén. La fe es la firmeza del creyente, ¿sí? Es su fortaleza. ¿Sí? Es su estructura. Para que los hermanos me entiendan, cuando un constructor hace un muro, que ya sabemos que ese muro que nosotros comenzamos a edificar es nuestra vida espiritual, debemos ponerle columnas. Y esas columnas son las que ayudan a sostener la casa, ¿cierto? Y esas columnas tienen unas cosas, unas varillas, por decirlo así, que es lo que le da la firmeza, lo que le da la fortaleza y la estructura para sostenerlo todo. ¿Amén? ¿Qué es eso? La fe de Dios. Por decirlo así, esto es lo que te da el músculo para poder enfrentar a Satanás. Porque por la fe hay que echar fuera demonios. Por la fe es que los hombres taparon bocas de leones, echaron en fuga ejércitos extranjeros, etc. ¿Por qué? Porque es la fe la que te da la fuerza. ¿Sí? Tanto así que vamos a ver más adelante que esta fe es considerada el escudo. Es considerado un escudo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Es considerado el escudo. Entonces, para que este escudo sea verdaderamente firme y fuerte, tienes que saber entender este círculo. Si no, esta fe es vana y no te va a proteger de nada. Amén. Pero si la fe es viva, hay obras de justicia. Entonces, ¿de qué depende nuestro nivel de gloria? De nuestro nivel de justicia. Y a medida que nuestro nivel de justicia crece por medio de este círculo, esta fe se va volviendo mucho más poderosa. Entonces, gran fe es producto de grandes luchas. Amén, como dijo un gran hermano. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, es importante entender esto. Yo sé que los hermanos son muy juiciosos y que han estado estudiando, pero es importante entender esto para poder entender todo lo que sigue de aquí en adelante. Porque vamos a ver más adelante, hermanos, que las personas que andan en este estado de mediocridad, un creyente que espiritualmente no crece, tiene un problema de fondo, o está enfermo, o no se está alimentando bien. Amén. Entonces, estas personas que están en este estado por decirlo así, de niñez y no crecen, corren ciertos riesgos y corren ciertas circunstancias que no hemos visto, pero que vamos a comenzar a ver. No hemos llegado al joven, no hemos llegado al anciano,
Todo lo que hemos visto solamente tiene que ver aquí, con el niño en Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver las enfermedades que hay por una vida mediocre. Las enfermedades bíblicas, espirituales. Amén. Y qué circunstancias y qué características muestran a un hombre que anda frío en el Evangelio. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que los fríos ni los tibios entrarán en el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, para poder solucionar esto, hay que volver a este círculo. Amén. El oír, el guardar y poner por obra su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, voy a invitarlos a San Juan capítulo 15. Para terminar, voy a invitarlos a San Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, voy a ponerla por aquí. San Juan capítulo 15, el versículo 7. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hasta ahora estamos en el primer rudimento, pasamos al segundo, que es la fe. Amén. Los rudimentos según Hebreos capítulo 6. Por eso dice en San Juan capítulo 5, versículo 7, muestra, mis amados hermanos, que para poder permanecer en este camino, hay que permanecer en Dios. Hay que permanecer en su amor. Y la base de su amor es la palabra de Dios. Por lo tanto, para una fe viva, y la base de una fe viva es todo esto, ¿cierto? En otras palabras, ¿cuál es la base de la fe viva? La palabra de Dios. Por eso dice que el oír con fe, ¿no? Dice que el oír es por la fe y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Entonces, en San Juan capítulo 15, versículo 7 dice así la palabra: permaneced en mí. ¿Qué significa permanecer en mí? Manténgase en el camino, no se vaya a salir. Amén. Dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ojo al versículo 10. Miren, saltemos al 10. Bueno, leamos el 9 y el 10. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permaneced en qué? En mi amor. ¿Qué es permanecer en su amor? Oír, guardar y poner por obra. Amén. Entonces dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dice? Y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo logro permanecer en Dios? ¿Cómo logro permanecer en su amor? Permaneciendo en su palabra. Por lo tanto, no es tanto, mis amados hermanos, de qué iglesia asistes o a qué pastor escuchas. No, tu vida personal, cómo está conforme a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Si Dios viniera en este momento, vamos a ser pesados en balanza. ¿Sí? Como vimos, mis amados hermanos. Y puede que el hombre suba y baje, sube y baje. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando Cristo venga, suene la final trompeta, lo que fue. Al punto que hayamos podido llegar en Cristo, hasta ahí llegaremos. Y ese será nuestro nivel de gloria. Y conforme a ese nivel de gloria y de justicia, será nuestro galardón. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante entender todo esto. Amén. Entonces, si amas a Dios, debes guardar su palabra. Es imposible jurar sobre la Biblia de Dios y no querer obedecerla. Es algo muy incoherente. Amén. Pero si queremos realmente amar a Dios, tenemos que abrirle el corazón ¿a qué? A esta semilla, a este fundamento de amor que fue sembrado en nosotros, el cual es Cristo mismo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, gracias por este momento. Gracias por la luz que nos das, por el privilegio que nos das de entender y comprender todos estos principios bíblicos, Señor. Que podamos seguir avanzando, Señor. Que podamos seguir creciendo, Señor, ahora en lo que sigue, Padre mío. Señor, que podamos tener estos principios, Señor, y podamos afirmarlos como esos conceptos básicos, Señor, inmovibles. Esos principios con los que vamos a defender nuestra vida espiritual, Señor. Que tú llamas doctrina en tu palabra, Señor. Señor, que podamos, Señor, mantenernos en firme contigo, Padre Santo, y tú puedas bendecir nuestro corazón. Ayúdanos, Padre mío, para poderte amar, para poder crecer, para poder perfeccionarnos y llegar a esa plenitud
tuya, Padre Santo. Señor, queremos que poder llegar a la unidad de esta fe, a esa fe que mueve montañas, a esa fe, Señor, que sana al enfermo. Señor, en los hospitales están esperando un hombre o una mujer de fe, Señor. Las cárceles están esperando un hombre o una mujer de fe. Señor, que haya hombres y mujeres de verdad, Señor, que no esperen sentarse en una silla de oro a que les hagan pleitesía, Señor, sino que podamos ir a la obra, Señor. Señor, ir donde hay angustia y dolor y llevar esta luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor, para que haya bendición y fruto en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, es un placer para mí estar con ustedes. Recuerden que si tienen dudas pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si es la primera vez que vienes al Pizarrón, pues te invito a que veas la lista de reproducción del 2020 o que veas también el repaso número 1, que también está en la lista de reproducción del Pizarrón 2021, y podamos irnos adelantando. Amén. ¿Por qué? Porque estos principios son fundamentales para lo que sigue. Si los entendemos bien, lo demás va a ser muy sencillo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga. Espero verlos pronto, que podamos más adelante ya podernos nuevamente reunir en la iglesia y estar juntos nuevamente. Hermanos, que Dios les bendiga.